18, y lo que vemos ahí es una advertencia, pudiéramos decir nosotros, a la iglesia que está destinando esta carta, el apóstol Juan. Y creo que es esencial meditar en este versículo, lo significativo, lo fundamental y lo esencial, que es creer que Jesús es el Cristo. Y no solo creer que Jesús es el Cristo o Jesucristo, sino comprenderlo y entenderlo de tal manera que no haya nada que nos desvíe de esta verdad, porque esta es una gran verdad y es la verdad que nos puede dar a nosotros la bendición de poder ser parte de la iglesia del Señor. Sin esta verdad, estamos lejos de ser la iglesia del Señor. Y nosotros vemos a Juan, a Juanito, que les va a advertir y también les va a aclarar algo que ellos han oído al respecto. Y leamos pues el versículo de esta mañana. Dice Primera de Juan 2:18, hijitos, es la última hora, y así como oíste que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Y empezamos ahí con la palabra con la que empieza Juan. Hijitos. Hijitos es una palabra que pareciera para mí, a mi entendimiento, que Juan la está adoptando de ese lenguaje mismo de su maestro, de Jesús, para hablarle a estos destinatarios de la carta, de la epístola que está escribiendo el apóstol Juan. Pareciera que Juan ha quedado impregnado de esa manera de compartir a Jesús con sus hijitos, porque si vemos nosotros ejemplos en los evangelios, vamos a encontrar muchos donde Jesús dice hijos, hijitos, y uno rápidamente podemos verlo en Juan 21:5, donde dice Jesús les dijo, hijos, ¿acaso tenéis algún pescado? Le respondieron no. Entonces vemos nosotros que la palabra hijitos es algo que todos los que están en Cristo comparten cuando se consideran como un padre que va a hablarle a aquellos hijitos. Y hijitos puede ser que nos declare o les declare a ellos primeramente un lenguaje de amor, de cuidado, de interés, de preocupación, de siéntate a mi lado y escucha mi consejo. Juan pues quiere, con esta palabra pareciera llamar la atención de los que están oyendo. Los hijitos deben sentir no solo esta advertencia como una exhortación, pero con un amor de parte de Juan, de parte de Dios a través de Juan, de parte del Espíritu Santo a través de Juan. Y luego vemos nosotros el versículo diciendo es la última hora. Son los últimos tiempos, son los tiempos postreros, como se escucha en otras partes de la escritura. Y de acuerdo a lo que he entendido, y esto es lo que yo he entendido hasta ahorita, hermanitas, porque la palabra nos lleva de entendimiento en entendimiento, los últimos tiempos pueden tratar de la edad en la que estamos, la edad cristiana, la última edad, el último tiempo. Porque si pensamos nosotros en las edades bíblicas, esta es la última. Y creemos nosotras que de esta ya no habrá otra. Ya no habrá otra edad bíblica, porque aquí se selló todo con la venida del Hijo de Dios. No habrá otra. Los últimos tiempos están declarando claramente que Jesús es el último. Si se consideraba un profeta, es el último profeta. Es el último. Es el único Cristo, el único redentor que se había profetizado desde el Antiguo Testamento, y es en los últimos tiempos que nosotros vemos esta profecía cumplida, y nosotras también, igual que los que están en esta carta, leyendo esta carta, escuchando esta carta, tienen la esperanza en el Cristo, en el Redentor del mundo. No vendrá otro, no vendrá otro Cristo, ni vendrá otro tiempo, porque estos son los últimos tiempos. Después de esto, nosotras estaremos ya en el juicio con el Padre, porque solo esperamos la venida de Jesucristo.
Entonces nosotras podemos entender de alguna manera en la historia bíblica lo que podemos ver como los últimos tiempos y que Jesucristo es el unigénito del Padre. Los que estamos en Cristo Jesús, estamos en los últimos tiempos. Ahí nos encontramos, en los postreros tiempos, y comienzan, por ejemplo, nosotros vemos en Primera de Timoteo 4, del 1 al 3, ¿verdad? Vamos a leer el 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pablo hablándole a Timoteo, ¿verdad? En Éfeso, ¿por qué? Porque vendrá la apostasía. La apostasía llegó, no hay duda de eso, cientos de años después de Jesucristo. Y hasta ahorita estamos viviendo en esa apostasía donde todo el mundo pareciera que se voltea atrás, aún teniendo la verdad. Y así dice el versículo, y así como oíste que el anticristo viene, esto me dice a mí que al parecer los hermanitos han escuchado según ellos que viene un anticristo. Se oye ese mensaje por ahí. Hey, que viene un anticristo. Juan les va a declarar que no solo viene, pero que ya está aquí y que no es uno, ¿verdad? Sino que han surgido muchos anticristos. Y esto nos aclara una enseñanza errónea que muchas veces escuchamos, que si el anticristo habían dicho que era un presidente de Estados Unidos, que si y eso es una enseñanza errónea completamente porque la carta de Juan nos va a explicar exactamente qué es un anticristo o quiénes son los anticristos. Porque tendríamos que preguntarnos quiénes son los anticristos. Y los anticristos, de acuerdo a Primera de Juan 2:22, dice, ¿quién es el mentiroso? Y nosotros inmediatamente cuando pensamos mentira, pensamos en el maligno, pensamos aquel adversario, aquel que está en contra de lo que Dios manda y ordena. Sigue diciendo el versículo, sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo. El versículo mismo nos responde a nosotras la respuesta de quién es el anticristo. Y ese anticristo es el que niega al Padre y niega al Hijo. Estos son los que se encuentran en donde está Juan destinando esta carta. Vemos pues que no hay muchos, que no hay solo uno, que hay muchos anticristos ya en el contexto de Juan. En el contexto de esta epístola sabemos que están entrando enseñanzas gnósticas. Si nosotros pensamos un poquito en la historia, vemos que hay enseñanzas de esos que creen en el gnosticismo, aquellos que separan a Jesús de Cristo y están infectando en cierta manera con sus enseñanzas erróneas y torcidas a la iglesia del Señor, negando que Jesús y Cristo sean uno. Ellos no los unen, ellos separan a Jesucristo, a Jesús, separan a Dios. Por eso la vida que llevan es como que dicen la carne no tiene nada que ver con el espíritu, hacemos lo que queramos en la carne y el espíritu está acá, pues no ofendemos a Dios. Ese era el pensamiento de estos gnósticos. Pero en verdad que la palabra no es lo que dice la palabra. La palabra dice que Jesucristo es el Redentor, es el Salvador, es el Hijo de Dios y es 100% hombre y es 100% Dios. Y luego sigue diciendo el versículo, también ahora han surgido muchos anticristos, por eso sabemos que es la última hora. Ahora dice Juan, en este presente han surgido y ya están entre nosotros. Primera de Juan 4:3 dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. ¿Por qué? El anticristo es el que está del lado del maligno, del lado del enemigo de Dios, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Segunda de Juan 1:7, pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Y estas características de los anticristos nos reflejan al adversario, al enemigo de Dios, al ángel caído.
Entonces nosotros rapiditamente aplicando este verso para nosotras en esta mañana, nos dice claramente que ya no habrá más tiempos. Estamos en los postreros tiempos, estamos en los últimos tiempos, estamos viviendo ya solamente esperando la venida del Señor Jesucristo. Después de estos tiempos ya no va a haber más tiempos. Y esto es muy importante, ¿para qué? Para que sepamos, así como ellos entendieron la importancia de guardar esa verdad de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él es Dios, nosotras debemos también tener en nuestro corazón bien seguro que esa es la verdad que Dios quiere que guardemos en nuestro corazón. Es importantísimo que meditemos cómo estamos nosotros reconociendo en nuestra vida a Jesucristo, en nuestra vida de todos los días, en la manera en que vivimos y que pensamos, en la manera que nos conducimos y en la manera que proclamamos su nombre, en la manera que interpretamos las escrituras. ¿Por qué? Porque también puede ser que erróneamente las interpretemos y estamos ahí no diciendo la verdad de Dios. Por eso es importante tener mucho cuidado. Juan también nos dice, como les dijo a los hijitos, hijitas, no se dejen engañar. Jesús es el Cristo y debemos de estar convencidas de esta gran verdad. Esta es la gran verdad de este versículo, para que la guardemos, porque estamos en tiempos peligrosos, como también dice la Escritura, donde la apostasía está a todo su vuelo. Donde quiera entran enseñanzas erróneas. Y si no tenemos cuidado, si no conocemos nosotras individualmente la palabra de Dios y dejamos que el Espíritu Santo nos enseñe, también podemos ir en pos de enseñanzas erróneas. Y no solo eso, podemos llevar a otros creyendo enseñanzas que no están en la palabra porque las sacamos de su contexto muchas veces. Jesús, pues, como el Cristo, es el que debe de ser nuestra gran verdad, la verdad de la iglesia del Señor. Nosotras pues estemos convencidas de esta gran verdad para que en estos últimos tiempos, así como estamos sirviendo a nuestro Dios, estemos gozosas esperando su venida, sigamos adorándole como el Señor Jesucristo. Adorémosle, sirvámosle, amémosle y siempre alertas en las enseñanzas en la iglesia del Señor, porque esto está pasando en la iglesia del Señor. Alertas con los que predican, con los que enseñan. ¿Por qué? Porque es necesario, como dice Judas, que contendamos por esa fe que se nos ha sido dada. O sea, esa doctrina, esa enseñanza. Que el Señor me las bendiga, mis hermanitas. Muchas gracias por tomarme en cuenta y muchas bendiciones.